Válvulas. Una válvula se puede definir como un elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante piezas móviles que abren, cierran u obstruyen de forma parcial o total uno o más orificios. Las válvulas hay que entenderlas dentro del contexto de una instalación de tuberías, bombas de impulsión, etc. Por sí solas no servirán de nada, constituyen un elemento más dentro de una instalación que nos sirve para cerrar, abrir, desviar, retener y regular un fluido de forma manual u automática. Clasificación de las válvulas. La primera manera de clasificar una válvula es por su forma. La válvula suele tomar el nombre de la forma externa del obturador o de cómo se mueve. El obturador es la parte principal de la válvula y sirve para iniciar, detener o regular el flujo. Por ejemplo, la válvula de bola recibe el nombre del obturador en forma de esfera. La válvula de globo, por contra, recibe su nombre de la forma externa, mientras que la válvula de compuerta lo recibe del movimiento del obturador hacia arriba y hacia abajo, como una compuerta propiamente dicha. El segundo método es por el tipo de accionamiento. Para accionar una válvula se necesita una fuerza que puede ser manual mediante una palanca o un volante, o derivada de actuadores, por ejemplo, electromagnético con un solenoide, electromecánico con un motor eléctrico, neumático mediante un cilindro neumático, hidráulico mediante un cilindro hidráulico, termostático. La dilatación térmica hace que el obturador se mueva. En este método de clasificación también hay que tener en cuenta si son válvulas de movimiento rotativo o lineal. Las válvulas rotativas necesitan un cuarto de vuelta del obturador para iniciar o detener completamente el flujo, por lo que se denominan válvulas de acción rápida. Algunos ejemplos son las válvulas de bola y las de mariposa. En las válvulas de movimiento lineal, el obturador se levanta y se baja para iniciar, regular o detener el flujo. Algunos ejemplos son las válvulas de compuerta y las válvulas de globo. El tercer método de clasificación es por tipo de accionamiento. Las válvulas pueden actuar como válvula de cierre para detener e iniciar el flujo, válvula de control para ajustes intermedios del caudal o la presión de un fluido, válvula de alivio de aire para eliminar el exceso de aire, válvula de seguridad para permitir la fuga de fluido en condiciones de sobrepresión, válvula de retención para permitir el flujo solo en una dirección. Tipos de válvulas según su diseño. Válvula de globo. Una válvula de globo es una válvula de movimiento lineal que se utiliza para iniciar, detener y regular un fluido. El disco de la válvula de globo se puede abrir completamente o cerrar. Durante la apertura y cierre de la válvula de globo, el disco se mueve perpendicularmente al asiento. Este movimiento crea el espacio anular entre el disco y el anillo de asiento que se cierra gradualmente a medida que se va cerrando la válvula. Esta característica proporciona a la válvula de globo una capacidad de regulación del fluido. Válvula de compuerta. Una válvula de compuerta es una herramienta cuya función es elevar o abrir una compuerta o cuchilla para permitir el paso de fluidos. Estas compuertas o cuchillas pueden ser redondas o rectangulares. Cuentan con un sello que se logra mediante la colocación de un disco en dos áreas distribuidas. Las caras de este pueden ser paralelas o tener forma de cuña. Válvula de pie. La válvula de pie es una válvula de retención horizontal, es usada en tubos de succión de bombas. La válvula de pie es ideal para la succión en pozos, ya que se evita el flujo inverso o pérdida cuando el nivel del líquido está por encima de la bomba. La válvula reguladora de presión es una válvula automática que, como lo dice su nombre, reduce y estabiliza la presión de un fluido en una instalación en base a un valor preestablecido. El uso de este dispositivo es necesario cuando la presión del fluido en la instalación puede superar las presiones máximas admisibles en el sistema. Válvula de purga.
Las válvulas de purga son válvulas que descargan aire o gases de tuberías llenas de líquido. La presencia de aire en un sistema de conducción de aguas puede reducir el área efectiva de corte transversal de flujo y provocar así un aumento de la pérdida de carga. Válvula de ventosa. En la válvula de ventosa se combinan las características de una ventosa automática de purga de aire con las de una válvula de ventosa interruptora de vacío. Ha sido diseñada para liberar automáticamente a la atmósfera las pequeñas burbujas de aire que se van acumulando a lo largo de una tubería. Válvulas de bola. La válvula de bola se compone por un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido. Se caracteriza porque en su mecanismo regulador situado en el interior se forma por una esfera perforada. Esta puede ser completa en forma de venturi o reducida. A su vez, la válvula de bola es una modificación en cuanto al desarrollo de la válvula de macho. Podemos encontrar también características del fluido en donde al aumentar el grado de apertura se aumenta la velocidad dentro del fluido. De esta misma manera, las válvulas de bola son satisfactorias para la estrangulación del fluido. Son rápidas de operar ya que con un giro de 90 grados podemos abrirla o cerrarla completamente. Sus principales componentes son el cuerpo, el asiento y la bola. Válvula mariposa. Una válvula mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa denominada mariposa, que gira sobre su eje. Las válvulas de mariposa, al disminuir el área de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. Las válvulas de mariposa se clasifican en función del tipo de eje que presentan en el interior de sus cuerpos. Este eje puede ser vertical u horizontal y con eje centrado o descentrado. El uso que se le quiera dar determinará qué tipo de válvula será la adecuada. En cuanto a sus características principales, las válvulas de mariposa ofrecen una capacidad de regulación de fluidos mayor a la de las otras válvulas. También permiten trabajar con fluidos hidráulicos a altas presiones y cuando se encuentran completamente abiertas, sus pérdidas de carga son bajas. Válvula macho. La válvula macho tiene este nombre ya que su funcionamiento se da principalmente a partir de un macho, puede ser cilíndrico o cónico, que cuenta con un agujero en el centro. De esta manera su funcionamiento se da, se puede abrir o cerrar mediante un giro de 90 grados. Las válvulas macho a su vez cuentan con dos tipos. La válvula de macho lubricada se utiliza comúnmente para evitar fugas dentro de la superficie del macho con el asiento. Esto con el fin de reducir la fricción durante la rotación del macho. Las válvulas no lubricadas cuentan con revestimiento de teflón. Este elimina la necesidad del lubricante. La apertura puede ser redonda normal o tipo Venturi. El cierre o apertura se logra de forma rápida con solo un giro de 90 grados en la palanca de maniobra. Válvulas horizontales o de cheque. La válvula horizontal es diseñada para retención de un fluido, logrando así paso pleno del agua y ocasionando mínima pérdida de carga. Estas válvulas son diseñadas para tuberías horizontales o verticales de flujo ascendente, en donde el cuerpo es similar a una válvula de globo. El funcionamiento se da a partir de una barrera, que es un dispositivo de libre movimiento con un vástago que se mueve dentro de una guía. El dispositivo cae así por gravedad y se abre por la presión en el fluido. Si se interviene el flujo, el dispositivo cae contra el asiento y cierra la válvula. También son conocidas como válvulas de elevación. Las válvulas de aguja tienen como objetivo distribuir los flujos y se les conoce de esta manera ya que poseen un vástago que es como una aguja. Este tipo de válvula es óptima para cierres herméticos ya que es muy fácil de maniobrar y tienen un rápido accionamiento. Asimismo tienen aplicaciones en sectores hidráulicos, químicos y en redes de suministro.
Ahora hablaremos del golpe de ariete. El golpe de ariete es un fenómeno que se produce cuando un fluido que está circulando se detiene de forma brusca. En el caso de los fluidos, lo que ocurre es una súbita elevación de la presión cuando se cierra bruscamente la válvula. La única forma de evitar el golpe de ariete consiste en cerrar la válvula progresivamente, como ocurre en las válvulas de control y de compuerta. Las válvulas de bola de esfera son propensas a causar este fenómeno. Actuadores. Cuando un actuador recibe una señal de control, responde convirtiendo la fuente de energía en movimiento mecánico para accionar el obturador. Los actuadores más comunes son los manuales, los eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. Los actuadores manuales utilizan la energía humana como fuente de energía ya que son controlados por un operador que interviene manualmente en el obturador mediante un actuador de palanca o de volante. El actuador de palanca es el modelo más simple, que está conectado directamente al vástago, que se usa generalmente para válvulas rotativas de acción rápida, donde con un cuarto de vuelta a 90 grados abre o cierra el obturador. Por lo tanto, se usa principalmente en válvulas de bola, de macho y de mariposa. El actuador de volante, por otro lado, se puede conectar a una varilla roscada o a un reductor. Estos permiten dar más vueltas al volante para abrir y cerrar la persiana. Por esta razón se suele utilizar para válvulas de movimiento lineal, en situaciones donde se debe ajustar el caudal y donde se requiere más fuerza de cierre. Por lo tanto, se utiliza principalmente en válvulas de globo y de compuerta. Actuadores eléctricos. En esto son los que utilizan electricidad como fuente de energía. El actuador eléctrico suele utilizar un motor eléctrico reversible de forma que, al invertir la alimentación, puede invertir su giro y determinar así el sentido de giro del obturador. Casi siempre va conectado a un reductor de velocidad que aumenta su par. Las interrupciones de límite están dispuestas para detener automáticamente el motor cuando la vuelta está completamente abierta o cerrada. La señal de control es siempre de tipo eléctrico pero de baja energía. Suele estar conectado a un PLC, que a su vez recibe señales de estado del actuador. Los actuadores modernos también pueden incluir PLC integrados. A veces se integra un segundo actuador de tipo volante a este sistema, de modo que la válvula pueda funcionar incluso en caso de un corte de energía. Entre los actuadores que utilizan la electricidad como fuente de energía, también tenemos actuadores de solenoide electromecánico. La válvula solenoide tiene una bobina que, si es excitada por corriente eléctrica, forma un campo electromagnético que atrae un pistón hacia sí y en consecuencia el obturador conectado a él. En este existe una versión monoestable, es decir, con solenoide resorte, que puede ser normalmente abierto si se abre por la presión del resorte y se cierra al energizar el solenoide, o normalmente cerrado si se cierra por la presión del resorte y se abre al energizar el solenoide. También existe una versión biestable, que está equipada con dos solenoides, cada uno con su propia fuente de alimentación. Ahora encontramos los actuadores neumáticos o actuadores neumáticos de pistón. Estos son controlados por actuadores de solenoide. Los actuadores neumáticos como fuente de energía utilizan aire comprimido, que hecho a través de la presión del aire hacen como una pistola un diafragma que actúa sobre el obturador. En la versión más simple de esta hay una acción directa, es decir, cuando la presión del aire cierra la válvula y el resorte la abre. Y acción inversa, cuando la presión del aire abre la válvula y el resorte la cierra. O existe una versión de doble efecto, en la que dos entradas de aire abren y cierran la válvula. Los actuadores neumáticos permiten aumentar el tamaño del pistón del diafragma al aumentar la fuerza de entrada de aire y generalmente son más baratos que otros tipos de actuadores e incluso
requieren un sistema de aire comprimido. Finalmente, encontramos los actuadores hidráulicos. Estos funcionan con el mismo principio de los actuadores neumáticos, pero utilizan un fluido hidráulico presurizado, generalmente aceite, como fuente de energía. El actuador hidráulico generalmente utiliza un cilindro hidráulico que puede hacer de simple efecto con un resorte de retorno, pero también el doble efecto con dos entradas de fluido en los dos lados del cilindro, donde una pistola en su interior se mueve según cualquier diferencia de fuerza entre los dos lados de los actuadores. Acá también se usan selenoides. Estos se utilizan generalmente para el control de fluidos, dado que los líquidos son casi imposibles de comprimir. De esta manera existen diversas maneras para calcular las pérdidas por accesorios. La primera, el coeficiente en función de la velocidad, en donde la ecuación es hm igual a k por la cabeza de velocidad, en donde k es igual al coeficiente de pérdidas menores que podemos observar en las tablas de los proveedores. El valor de este coeficiente de pérdida lo podemos obtener en valores tabulados de libros o de catálogos de fabricantes. De esta manera también podemos observar un gráfico en el cual podemos ver el grado de apertura de válvulas en función del tiempo. El coeficiente en función del caudal, en donde las pérdidas de carga van a ser igual al coeficiente K multiplicado por el caudal. También podemos ver las unidades en el sistema internacional. El coeficiente KB, tenemos la ecuación de pérdida de carga igual a caudal sobre el coeficiente KB, esto al cuadrado. Podemos despejar esta ecuación para conocer así el coeficiente. Este coeficiente lo podemos obtener en tablas de catálogos de fabricantes, y es importante tener en cuenta las unidades de este coeficiente de KB.